Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Micrófono Abierto. Últimamente, creo que las últimas 2 semanas no he grabado porque, no sé, la verdad, he estado como en un estado de querer acumular ideas lo suficientemente buenas para comentar al respecto. Y el día de hoy vengo calentito porque hay una idea que me está sacando un poquito por decirlo así, de plano. Y es lo siguiente. Eh, Últimamente he notado que la persona promedio es increíblemente, digamos que inmadura, por no decir que inmadura en su totalidad. Y esto refleja un problema para la sociedad. Pero antes de hablar del por qué refleja un problema para la sociedad, hablemos primero de por qué la gente es inmadura o qué es lo que hace la gente para ser inmadura. En un primer punto, tomemos de cuenta de que existe un concepto llamado el niño hombre y hay un estereotipo perfecto que calza con esta definición y es una persona promedio de eh, sus 30 años que probablemente lo único que hace en la vida sean el drogarse, salir de fiesta todos los fines de semana, eh, vivir el día a día sin preocuparse de lo que pueda pasar mañana y eh, desentenderse de las responsabilidades del mundo porque aún vive con sus papás. Este es un niño hombre. Yo entiendo que así como un montón de personas, al igual que yo, no tiene, digamos, el privilegio o la capacidad económica todavía para autosustentarse y tener su propio lugar, digamos, conseguirse su propio espacio. Pero el problema cabe en que este tipo de personas ni siquiera hace un esfuerzo por querer superarse y llegar a conseguir su propio espacio. Simplemente viven el día a día, se despreocupan de un todo y deja que la responsabilidad caiga sobre los que deberían estar descansando de algún modo de su responsabilidad. ¿Por qué esto es preocupante? ¿Y por qué esto es inmadurez? ¿Y por qué esto eh, nos jode a todos como sociedad? Simplemente por el hecho de que estamos básicamente creando un fenómeno de inmadurez social, el cual a largo plazo nos va a comer vivos, básicamente. ¿Por qué esto es una problemática? El generar una sociedad inmadura nos hace tomar peores decisiones en comunidad o en sociedad. Y esto hace que la voz de muchos afecte a otros pocos. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos hacer nosotros como sociedad para empezar a dar esos chispazos o esos golpes de realidad que necesita la gente para empezar no a madurar en el sentido de que las decisiones que están tomando son estúpidas, sino en el sentido de por lo menos tenga la decencia de informarse? Es eso, el comentar, el hablar, el impulsar a la gente a educarse un poco más con respecto a ciertos temas, porque probablemente no entiendan la magnitud de lo que están haciendo.
¿Por qué digo esto? ¿O por qué esta es mi creencia? Yo siempre he pensado que de los 0 a los 20 años es una buena edad para hacer cualquier tipo de estupidez. De los 20 a los 30 años es una edad para trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, para que a partir de los 30, los que tengan el privilegio y hasta cierto punto suerte, que para mí suerte es un, es un concepto difícil, porque para mí la suerte significa, creo que hay una frase, no me acuerdo de quién es en estos momentos, pero hay una frase que dice que la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Entonces, suerte realmente, no sé, lo dejo a duda. Entonces, como estaba diciendo, básicamente el problema aquí es que si nosotros no impulsamos a esta gente, a este tipo de personas, a desarrollar sus capacidades mentales y a que se den cuenta de que muchas veces están viviendo en un círculo vicioso, vamos a tener una sociedad de mierda. Y eso nos va a afectar a todos. Hay una película que me gusta mucho, que no me acuerdo cómo se llama, soy pésimo para los nombres de las cosas, donde básicamente congelan a una persona y creo que es la criogenizan y no sé tantos años después se descongela y aparentemente es el ser humano más inteligente del planeta porque la autosuficiencia de los robots y de muchas otras cosas más hicieron que la sociedad se hiciera totalmente estúpida. No me extrañaría que eso fuera no me extrañaría que eso fuera el futuro de muchas personas de hoy en día. Me parece increíble que haya demasiadas personas que su día a día es concentrarse en vivir. No estoy diciendo que esté mal, no me tomen esto a mal. O sea, el vivir el día a día está bien, pero que su límite o que sus deseos lleguen a ese tope de las 12 de la noche es un poco egoísta, porque básicamente lo que nos están diciendo es yo vivo mi día a día sin tenerle miedo a las consecuencias y hago la estupidez que quiero porque sé que mañana no voy a tener ningún tipo de represalia. Esto es una conducta de un niño, todavía lo creo y lo acepto, porque el niño apenas se está integrando a la sociedad y no entiende bien los márgenes sociales de cómo funciona. Claro, hay muchos conceptos de cuál sería una sociedad ideal y, y hay una cantidad infinita de utopías. Pero para mí una sociedad ideal es simplemente el hecho de responsabilizarse de sus actos, en que las personas aprendan a ser consecuentes con las cosas que hacen. De hecho, es mi definición de madurez personal. La madurez no quiere decir que me dejaron de gustar los juegos o los legos o pintar con las manos. Realmente no, porque de todas esas cosas se puede hacer una profesión y puede retribuirle algo al mundo. Para mí la madurez es simplemente darse cuenta de que tenemos que ser responsables con ciertas cosas. Y ese es el problema de hoy en día. Hay demasiada gente demasiado irresponsable. Ahora, ¿qué hacemos con esta gente? Y es una pregunta 100% real. ¿Qué hacemos con este tipo de personas? Que no tienen una aspiración, que no tienen un sueño. Y muchos van a decir, es que hay un montón de gente que no ha tenido las oportunidades, que no ha tenido el privilegio de tener oportunidades laborales y un montón de cosas. Sí y no. Sí lo entiendo por un lado porque hay muchas personas en desventaja económica, social, que tienen problemas, eh, problemas pesados y hay una gran mayoría que no tiene este tipo de problemas.
Porque a lo que yo me refiero, por lo menos con la definición del niño hombre, es la persona que es mantenida por papi y mami. Y que está en su máxima capacidad funcional y cognitiva para decir, soy un ser humano funcional y debería yo aportarle a la sociedad. Hay mucha gente que dice, madre, ¿por qué yo debería aportarle algo a la sociedad? Porque lastimosamente es la única forma en la que el ser humano ha logrado grandes avances. Nosotros no somos ni malos por naturaleza, ni buenos por naturaleza, ni curiosos por naturaleza. Realmente la naturaleza humana no existe. El cómo es una persona está regido por por los eventos que lo rodearon a cómo fue creciendo. Solo digo que hay gente que realmente, no sé, a mí no me cabe en la cabeza como una persona de 30 años que todavía con sus papás intenta generar lo mínimo para hacer un aporte a la casa, digamos, aporte, porque hay muchos otros que ni siquiera dan un aporte. Pero bueno, vaya a hacer algo bueno. La inmadurez en serio es un problema hoy en día y mañana ¿qué nos puede llevar? Al carajo básicamente. ¿Por qué? Peores decisiones a la hora de regir una democracia. Eh, Puede llegar a causar infinidad de catástrofes y lo hemos últimamente visto con la desinformación que se da en redes con respecto a un montón de temas. Hay un montón de gente que defiende el free of speech, que básicamente es la libertad de expresión. Pero se hasta qué punto es aceptable una libertad de expresión cuando estamos poniendo en riesgo la vida de miles de personas. El peor enemigo de la sociedad, de la especie humana, aparte de ser sí misma, es la ignorancia y el no saber aceptar qué tan ignorantes estamos siendo. Porque es aceptable, digamos, eh, que una persona no pueda saber algo. Hay cosas que yo no sé, que no sé. Hay cosas que yo sé, pero que al mismo tiempo no las sé, digamos. O sea, que están, por decirlo así, predispuestas, prediseñadas o inconscientemente puestas en mi cabeza. Hay cosas que sé, que yo sí sé, que es básicamente, por decirlo así, yo sé sumar. Pero el peligro está en cuando la gente se pone a hablar de cosas que no sabe y no sabe. Que básicamente eso es lo que pasa. Entonces, la inmadurez de las personas nos está jodiendo la vida, básicamente. Este fue un episodio más de Micrófono Abierto para que lo tomen en cuenta. La inmadurez de la sociedad y cómo básicamente nos va a afectar. Nos vemos en un próximo episodio.